En el principio era la palabra. Te invitamos a compartir la palabra que sana. Saludo, querido oyente, gracias por estar allí y bienvenidos a La Palabra que Sana. Mi nombre es Lipton Carrizales y hoy hablaremos de un tema que ha estado presente desde tiempos antiguos, pero que sigue siendo profundamente relevante, y no es otra cosa que el ayuno. El ayuno para muchos es mucho más que simplemente abstenerse de consumir alimentos. En su esencia es un acto que nos conecta con lo espiritual, una herramienta para buscar claridad, fortalecernos en fe y renovar nuestra relación con Dios. Sin embargo, en el mundo actual, el ayuno también se ha transformado. Escuchamos sobre sus beneficios para la salud física como una práctica en el ámbito médico o incluso como tendencia en el bienestar moderno. Pero, ¿qué ocurre cuando unimos ambos enfoques, el espiritual y el físico? Así que, querido oyente, quiero nuevamente darle la bienvenida a nuestra hermana Mauralida. Hoy vamos a continuar el tema del ayuno y, como lo decíamos anteriormente, es un proceso que tiene fines médicos, pero que también entendemos que tiene fines espirituales. Quiero darle espacio a mi hermana Mauralida que pueda también saludarles el día de hoy. Muy buenos a todos los oyentes de este fabuloso programa. Muchísimas gracias, hermano Licto, nuevamente por la invitación a continuar, y espero que este capítulo pueda ser de bendición para todas las personas que nos escuchan. Así es. Como decíamos, el ayuno, una pieza inspiradora que relacione la espiritualidad y la fortaleza. Mi hermana Mauralida, queremos entrar ya en el tema, ¿verdad?, desde esta perspectiva cristiana. Y la pregunta sería, ¿cómo se relaciona el ayuno con la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios? Muchas gracias. Como vimos en el programa anterior, ¿verdad?, en el ayuno la persona de manera voluntaria se abstiene de ingerir alimentos por diversos motivos, de salud, de peso, X. Uno de los motivos, vamos a decir, ancestrales por los cuales el ser humano ha ayunado en todas las culturas es precisamente para facilitar los procesos de búsqueda espiritual y de acercamiento a la divinidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos trinos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y poseemos espíritu, mente y cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene unas necesidades de lo material, el techo, el vestido, el alimento, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona, como ha ocurrido a lo largo de los siglos, cuando el ser humano, por diferentes motivos, va perdiendo la conexión con su naturaleza espiritual y está más enfocado en el mundo material, que no estamos diciendo que sea malo, sino cuando se rompe ese equilibrio y se le da prioridad solamente a lo material por encima de lo espiritual, y el ser humano luego percibe las consecuencias que espiritualmente le está trayendo eso y quiere como reconectar, entonces el ayuno es un recurso invaluable, porque al renunciar voluntariamente al alimento físico, primero estoy entrando en una relación de dependencia total con la divinidad. Quien me va a sustentar es Dios, ya no va a ser el alimento. En segundo lugar, privarme de un placer, porque el comer es muy placentero, sí, realmente, es muy placentero. Sí, de hecho la humanidad, aparte de la epidemia de obesidad que hay, sobrepeso, es porque la gente come más allá de lo que realmente necesita comer. ¿Por qué? Porque lo hacen por placer o por costumbre o por moda. Y entonces sobran ejemplos en todas las culturas y a nivel bíblico de diferentes personajes de la Biblia que en situaciones de crisis, de problemas, de enfermedad, de búsqueda espiritual, recurrieron al ayuno como una forma de acercarse más, de como que toda su energía
no gastarla en el proceso de la digestión y en el estar pendiente de buscar el alimento, sino enfocarse. Yo creo que esa sería la palabra clave. Cuando una persona está ayunando, que ya su mente no está ocupada en tengo que preparar el alimento, tengo que buscarlo, tengo que cazarlo, todo, puede toda esa energía redirigirla al alimento, como dice incluso el libro que nos entrega amorosamente siempre Radio Transmundial, alimento para el alma. Okay. Bien lo dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una persona que está buscando mejorar su vida espiritual, o que tiene un problema, o que tiene una pena, o que desea interceder por una causa, el ayuno le puede ayudar a enfocarse más en ese propósito, porque todo ayuno, sobre todo cuando es con un fin espiritual, debe tener un propósito para sabiduría, para arrepentimiento, por salud, por interceder por alguien. Y si yo no estoy entonces ocupada en los menesteres así como estaba Marta, ¿no? Ocupada en las cosas de la vida, sino que estoy allí. Ahí hay una analogía muy bonita. Marta estaba ocupada cocinando, tratando de preparar comida para los discípulos y aquello y todo. ¿Y qué estaba haciendo María? Sentadita, ahí a los pies del Señor. Ella no estaba pendiente de comer, de si tenía sed, si tenía hambre, si tenía frío, si tenía sueño. Digamos que eso sería lo que nos facilita el ayuno, el poder colocarnos a los pies, en una actitud espiritual, a los pies de la divinidad del Señor Jesús, para recibir, para orar, ¿verdad? Para orar, retirarme para orar, para alabar también, para contemplar, para leer las escrituras, ¿verdad? Para dedicarme, fíjese lo que voy a decir, en cuerpo y alma. ¿Cómo puedo dedicar el cuerpo? Ayunando. Aunque así sea mediodía nada más. Porque estaba como que más difícil. Bueno, voy a ponerme a leer, voy a estudiar el Salmo 119 y mientras me estoy comiendo un muslo de pollo con una pizza y una cosa. Voy a estar como dividida, ¿no? Mi cuerpo, una parte ocupándose de disfrutar eso y lo otro. Bueno, interesante lo que mencionas, mi hermana Mauralida, ya que realmente es como apartarse. Es como ese apartarse de las actividades cotidianas, y dentro de eso también ocupa el hecho de la alimentación. En el programa anterior hablábamos acerca de las ventajas y desventajas que podía traer el ayuno de acuerdo de la persona que lo realizaba. Hay personas a las que no les conviene realizar un ayuno, pero hay personas que tal vez sí lo hacen, pues, desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista espiritual ahora, ¿cómo sería? O sea, esa parte, eso, ¿cómo puedo convencerme yo que aún no teniendo la posibilidad de hacerlo, pudiera ir un poquito más allá en la parte del ayuno, buscando esta parte espiritual? Sí, bueno, es interesante porque incluso a veces en la consulta a uno le plantean eso, ¿ok? La sensatez, la prudencia, creo que en todo caso se debe imponer, porque Dios no nos exige sacrificios, ni Él necesita que nosotros ayunemos. En todo caso somos nosotros los que sentimos la necesidad de hacerlo con un propósito. Y aquí es importante recalcar lo que comentábamos en el programa pasado, que no es una competencia. No es que porque yo ayune más horas o más días que el hermano tal, mi ayuno es mejor. O soy más santo. O soy más santo. No hay ningún vínculo en absoluto en eso. Okay. Eso es importante para que nadie se sienta cohibido. Es que yo solo puedo ayunar hasta las 6 de la tarde. Recordemos la ofrenda de la viuda y del rico. Dios ve, o sea, el hombre ve lo de afuera, pero que ve Dios el corazón. Dependiendo de cuál es su intención
al ayunar, si es para complacer al pastor, si es para que lo vean los hermanos, si es para luego poner un post en el Facebook, yo ayuné tantas horas, todo ese tipo de cosas, digamos que ya usted obtuvo su recompensa. Pero no va a ser precisamente espiritual, ¿ok? Entonces, en ese sentido, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hay que tener eso muy presente, porque pareciera que hasta en esos ámbitos de los asuntos espirituales nos vemos invadidos por una corriente de pensamiento en que más es mejor, ¿ok? Y no. Vamos a suponer, alguien desea ayunar porque está enfermo de algo o porque tiene un familiar enfermo. Vamos a poner, quiere hacer un ayuno de intercesión. Siempre es importante tener el propósito. ¿Para qué o para quién voy a ayunar? Un ayuno de intercesión. Entonces, bueno, lo estoy haciendo en favor de otra persona y donde voy a incluso a privarme del alimento para estar en un estado de compasión con la otra persona, ponerme un poco también en su situación de sufrimiento y imitando el rol de Cristo, que es nuestro intercesor supremo, que intercedió ante el Padre por nosotros. Bueno, yo me aparto de todo aquello que me complace y me presento. Heme aquí, ¿no? Heme aquí, me presento tal como soy a interceder por esta persona y lo hago, y es tanto mi deseo de ayudar a esa persona, de interceder por ella, de que lo estoy haciendo no solo en oración, sino también en ayuno, como un clamor. Y aquí es importante también entender que el hecho de que yo ayune no es que le estoy dando una orden a la divinidad, que porque yo ayuno, Dios me tiene que hacer caso, sí, ¿verdad? Porque si no, imagínense el rey David, cuando el hijo que tuvo con Abigail enfermó, y dice que el rey David se puso en ayuno, ¿no? y todo. Y aún así el bebé falleció porque no estaba previsto que el bebé viviera más. Y cuando David se enteró que el bebé había muerto, bueno, terminó su ayuno, se bañó, se vistió y todo, y bendijo igual el nombre del Señor. No fue que salió por ahí quejándose ni maldiciendo. Sí. Entonces, estas partes son importantes, buscar un lugar. Es importante eso, apartarse, no solo apartarse mentalmente del teléfono, de los mensajes, de las llamadas, todo, apartarse físicamente, un lugar, un cuarto, un espacio donde la persona pueda en ese tiempo que va a ayunar, realizar actividades que están en armonía con un proceso espiritual, orar, leer las escrituras, meditar, alabar, cantar, todo ese tipo, ¿verdad? Y entonces ahí va a estar, digamos, le va a hacer como un conjunto de prácticas que van a favorecer que se cumpla ese propósito para el cual está ayunando. Porque ayunar sin un propósito es como vestirse, acicalarse en la mañana, ponerse bien bonito y todo, y salir a la puerta de la calle. ¿Para dónde va? No sé. Yo me arreglé, pero no sé para dónde voy. Sí. Entonces imagínense que para el lugar que arranca, ahí tenía que llevar era ropa deportiva y se fue entaconada, por poner un ejemplo. Okay. Entonces, no, uno debe tener un propósito, si es para alguien, si es para uno, si es por arrepentimiento, si por el motivo que sea, y eso también y pedir la dirección, aunque podemos buscar un mentor, alguien que nos oriente, pero cuando son sobre todo por dirección, dentro de esa misma dirección, pedir dirección de hasta dónde puedo ayunar, porque yo me puedo proponer, voy a ayunar 3 días, pero si ya en 24 horas recibí la respuesta, el mensaje o la paz o lo que yo estaba buscando, no tengo por qué extenderlo más. Y puede ocurrir lo contrario, nada más me propuse ayunar 24 horas y llegadas las 24 horas me siento bien y me siento motivada, lo puedo seguir haciendo. Ok, vamos en este momento a hacer una pausa del programa y cuando regresemos vamos a ver qué enseñanzas encontramos en la Biblia sobre el propósito del ayuno. Así que no te vayas de nuestra sintonía, ya regresamos. Realizados en mi andar, solo estoy buscando el hacer tu voluntad.
Veo tu presencia dentro de mi hogar, Señor. Tú puedes hacer de mi vida lo que te parezca bien. Y verme, Señor, tal y como fue el diseño de tu corazón. Quiero mirar hacia el cielo y saber que estás complacido de lo que hice, de lo que viví pensando solo en ti. Veo tus deseos realizados en mi andar. Solo estoy buscando el hacer tu voluntad. Veo tu presencia dentro de mi hogar, Señor. Tú puedes hacer de mi vida lo que te parezca bien. Y verme, Señor, tal y como fue el diseño de tu corazón. Quiero mirar hacia el cielo y saber que estás complacido de lo que hice, de lo que viví pensando solo en ti. Y verme, Señor. Señor, tu corazón. Quiero mirar hacia el cielo y saber que estás complacido de lo que hice, de lo que viví pensando solo en ti, de lo que viví pensando solo en ti. Regresamos, querido oyente, y lo prometido es deuda. ¿Qué enseñanzas encontramos en la Biblia, Mauralida, sobre el propósito del ayuno y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida diaria? Sí, bueno, primero los voy a mencionar y luego voy a poner ejemplos de diferentes personas. Excelente. Entonces tenemos numerosos, incontables ejemplos de ayuno y propósitos en la Biblia. Los propósitos así enumerados: propósito, búsqueda de humildad y dependencia a la divinidad, reconocer pues que somos totalmente dependientes de Dios. Así es. En segundo lugar, propósitos de arrepentimiento y conversión, ¿no? Tenemos los propósitos de búsqueda de dirección divina, ¿no? Cuando necesitamos guía para enfrentar una situación y no sabemos qué hacer. Y los ayunos de intercesión, creo que de hecho los mencionamos así más o menos en el segmento previo. Sí. Ahora, ¿cómo aplicar todas estas enseñanzas? Bueno, ayunar con el corazón, desde el sentir del corazón. Ya mencionamos establecer un propósito, buscar una persona que nos guíe, ¿verdad? En esto, si no sabemos cómo hacerlo. Integrar en la práctica del ayuno en nuestra vida de oración. Y mantener la perspectiva equilibrada de que, aunque es una práctica espiritual, no es un requisito para ser salvo. No se hace, Claro. no se hace para ser salvo. Exactamente. Sino porque ya lo soy, ¿ok? Entonces, unos ejemplos. Por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 34:28. Él tenía un propósito, él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cuál era su motivo? Porque iba a recibir las tablas de la ley nuevamente, después que las rompió. Y entonces el propósito era estar preparado espiritualmente para la presencia de Dios y recibir nuevamente las tablas. Y dice la palabra que él descendió del monte con el rostro resplandeciente y las tablas de la ley en sus manos. También tenemos otro ejemplo, ya lo comentamos, ¿no? Del rey David, que su motivo para ayunar fue interceder porque su hijo estaba enfermo. El ayuno de él fue un ayuno parcial, ¿no? No fue total. Sí. Su propósito era expresar su angustia y clamar por la misericordia de Dios y la sanidad de su hijo. Y el resultado es que, a pesar de que el niño murió, David aún reconoció y alabó al Señor. Tenemos en el libro de Jonás, capítulo 3, del versículo 5 al 10, la historia de Jonás y Nínive, que aunque había una profecía, que ese fue el motivo del ayuno de Nínive,
en el cual el profeta Jonás predicó un mensaje de juicio contra Nínive. Si no se arrepentían, la población toda hizo como un ayuno, un gran ayuno colectivo para expresar el arrepentimiento y buscar el perdón, y el resultado fue que Dios se compadeció de ellos y detuvo pues el juicio. Tenemos unos personajes, a mí particularmente me encanta, me fascina desde niña la historia de Esther, en que Esther, viendo en peligro el peligro que corría su pueblo y la amenaza de exterminio por parte del rey Amán, que era el primer ministro de Persia, ella, antes de presentarse al rey para interceder, ayunó durante 3 días, sin comer ni beber, junto con su sirvienta. Y su propósito era buscar la intervención divina para que hallar gracia delante del rey y que él escuchara el clamor de ella y no la mandara a morir como ocurría con muchas, ¿no? El resultado fue que su fe y su oración, ella logró obtener una audiencia con el rey y pudo revertir el decreto de exterminio, salvando a su pueblo. Otro personaje súper conocido, Daniel, él necesitaba tener una mejor comprensión de las profecías, de una profecía que había recibido, y ayunó por 3 semanas, un ayuno parcial, solamente comiendo verduras y tomando agua. Su propósito era purificarse espiritualmente y prepararse para recibir la revelación. Y el resultado es que Daniel recibió la visión que buscaba y la comprensión de los tiempos finales, las profecías. También nuestro Señor Jesús, ¿qué podemos decir? Antes, como quien dice, de comenzar su ministerio en forma, ¿qué fue lo primero que hizo? Ayunar, retirarse al desierto, se apartó no solo de la comida, sino se apartó de todo y fue al desierto, y nos dice la palabra que ayunó durante 40 días y 40 noches. Su ministerio, prepararse, su motivo, prepararse para el ministerio público después de ser bautizado por Juan el Bautista. Su propósito, vencer las tentaciones del maligno y fortalecer su relación con el Padre Celestial. El resultado, ya lo sabemos, Jesús salió victorioso aún a pesar de las tentaciones y comenzó su ministerio público lleno del poder del Espíritu Santo. Sí. En todos estos casos, en el caso de Esther, el ayuno fue intercesión y súplica, en el de Daniel para preparación espiritual, y en el de Jesús, preparación para el ministerio y victoria sobre la tentación. Y lo más importante, todos tenían un propósito. No es el hecho de hacer ayuno porque voy a pasar hambre, a ver qué tan espiritual puedo ser. No. Y como lo había mencionado anteriormente, mi hermana, nosotros somos salvos y el ayuno es un proceso que nos permite a nosotros conectarnos con Dios, no porque no lo podamos hacer de otra manera, sino que podemos utilizar esa vía, ¿entiendes? Y bueno, esto nos lleva a la última pregunta del programa de hoy, y es: ¿cómo puede el ayuno ayudarnos a superar distracciones y enfocarnos más en nuestra relación con Dios? Bueno, al abstenernos nosotros de alimentos, al tener esta práctica de ayuno, la parte material sería el abstenerse del alimento, pero el ayuno involucra como eso, abstenerse también de las redes sociales, el teléfono, muchas cosas que nos agobian, ¿no? Y entonces poder tener, apartarnos de esas distracciones, de esos problemas, ¿no? Que también a veces nos hacen es vivir de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo a la fe. Es algo parecido a cuando los discípulos estaban en el mar, en las barcas, y comenzó la tormenta. Sí. Y se dice que Jesús dormía, y los discípulos estaban angustiados, con la mirada puesta ¿en quién? ¿En Jesús o en la tormenta? En la tormenta. En la tormenta. Entonces estaban distraídos con la tormenta. Y cuando, le reclaman al Señor, ¿qué es lo que le dice el Señor a Pedro? Ven, ¿no? Y Pedro, cuando vio al Señor, pudo caminar sobre el agua. Sí. Pero en un momento, cuando vio que estaba caminando sobre el agua, se distrajo otra vez y se hundió. Entonces, el ayuno, si lo hacemos así, de apartarnos del alimento, de apartarnos de las cosas que siempre captan nuestra atención, nos va a ayudar a enfocarnos mejor en la parte espiritual y no estar tan distraídos con los nubarrones y las tormentas espirituales que día a día nos agobian a todos, cada uno sabe cuál es la tormenta que está viviendo, pero el ayuno nos ayuda a enfocarnos en tener la mirada puesta en Cristo, en Jesús. En ese aspecto sería en eso que nos ayuda a
a mantener la perspectiva, el enfoque y evitar las distracciones del sistema del mundo. Así es. Así que bueno, querido oyente, ya hemos compartido contigo la parte médica y la parte espiritual, según lo que nos ha traído nuestra hermana doctora Mauralida Márquez. Y bueno, queda de parte tuya escuchar el mensaje y poder, bueno, sacar tu conclusión. Esperamos que sea Dios ministrando tu vida y que puedas practicar lo que para ti sea más cómodo también. Como reflexión final, bueno, es parte de la integración también de cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? En el ayuno. Y te animamos a que puedas seguir en sintonía de la palabra que sana. Mi nombre es Lipton Carrizales y voy a darle unos 30 segundos a mi hermana que pueda despedirse de nuestra audiencia. Bueno, ¿qué más podemos decir? Muchísimas gracias por la invitación. Recordemos siempre que tal vez la mejor forma de emprender un ayuno, ¿no?, sea orando, ¿no? Orando por dirección para que Dios nos dirija cómo hacer ese ayuno y al ser desde un corazón sincero esa oración, surgirá la oportunidad, el momento preciso y propicio y la forma cómo hacerlo. Así es. Querido oyente, bueno, mi nombre es Lipton Carrizales. Este programa es La Palabra que Sana. Es una producción de Radio Transmundial de Venezuela. Nos gustaría mucho saber de ti, así que vamos a dejar los puntos de contacto para que te puedas comunicar con nosotros. Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Amigos oyentes, nuestros contactos son: apartado postal 47, Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Mensaje de texto en Venezuela 0412-898-0121. Si te quieres comunicar vía WhatsApp, 58 416 739-6277. Nuestro correo electrónico lps@transmundial.org. Facebook RTM de Venezuela. En Twitter @la palabra Q sana. Instagram @la palabra Q sana.